Bien, y vamos a comenzar. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla que en esta oportunidad realizaremos en colaboración con la comunidad monástica Dharmadhata. Tenemos con nosotros hoy a Venerable Damcho, que hoy nos expondrá sobre la relación del feminismo contemporáneo, ¿cierto? Y el Dharma y cómo ambas cosas se relacionan. Y a modo de presentación, algo cortito y para dar el debido contexto, Venerable Damcho, junto con otras maestras, es la fundadora de la comunidad Dharmadhata de México, fundada en el año 2009. Es una comunidad monástica en donde mujeres han tomado los votos para adoptar una vida conforme a la disciplina que expone el Vinaya, bajo el firme convencimiento del beneficio que este estilo de vida ha de traer tanto individualmente como colectivamente, especialmente en los tiempos que corren. Venerable Damcho es la directora espiritual del centro, ha estudiado con grandes maestros como Yeshe Lundrup Sopa o Lama Tsongpa Rinpoche. También ha cursado estudios doctorales de género y ética en las narrativas del sánscrito y el tibetano acerca de las discípulas directas del Buda, titulada For the Sake of Woman, 2, Ethics and Gender in the Narratives of the Mula Sarvastivada Vinaya. Y además, hoy entrega charlas del Dharma en castellano gratuitamente a través del canal de Facebook, entre otras muchas actividades que tomaría bastante tiempo mencionar. Habrá, por temas de organización, una ronda de preguntas al final de la charla. Por favor, les pido también que escriban sus dudas, sus preguntas en el chat para leerlas más tarde y también, por favor, en razón del tiempo, ojalá limitarnos a una pregunta por persona. Sin otro particular, le doy la palabra ahora a nuestra muy estimada invitada, Venerable Damcho, por favor. Pues gracias, Vicente. Saludos todos. Gracias a quienes abrieron las cámaras. Los demás, estoy aquí como más o menos estimando, imaginando, fantaseando quién puede estar. Muy bien. Si se pueden mostrarse por lo menos un minutito, me ayuden a orientarme con quién estoy hablando. Que aunque acostumbro estar muy como ahí mirando a la cámara, normalmente tengo alguna idea con quién estoy hablando de los viajes y ahora es un grupo un poquito distinto, así que muy bien, gracias. Veo unas cuantas caras conocidas y muchas amigas, amigos, amigues nuevos. Pues para mí es realmente algo extraordinario tener una invitación de hablar sobre la relación entre el feminismo contemporáneo y el Dharma. Es para mí la primera vez que logro dar una conferencia donde el título tiene feminismo como ahí incluido. Estaba invitada a dar una conferencia hace unos años y como se propuso como más o menos sobre este tema y enviamos un título propuesto que incluye la palabra feminismo y este centro budista propuso, bueno, mucha gente a lo mejor no se va a sentir muy a gusto y mejor la mujer en el budismo. Bueno, está bien. Y tener esta invitación de extender las alas y hablar sobre la relación entre dos campos tanto de estudio como práctica, para mí es algo que siento que es una oportunidad realmente única y rica. Y cuando estaba contemplando cómo atravesar este territorio compartido entre feminismo contemporáneo y el Dharma, estaba pensando en una relación de complementariedad, donde el Dharma tiene cosas que aportar al encuentro o al territorio compartido, y el feminismo contemporáneo también tiene cosas que aportar. Y solo quiero mencionar esto al inicio porque si empiezo con lo que el Dharma puede aportar,
esto puede ocultar la idea de que viene lo opuesto, ¿no? Y en términos generales, siento desde mi experiencia y desde mi observación que la filosofía del no yo o no esencia, anatman o anatta en Pali, nos da una entrada realmente potente a explorar cómo se construyen las identidades de género y cómo a través de las identidades empezamos a generar sufrimiento. Y el Dharma y la filosofía budista nos dirige el enfoque o la atención hacia las fuentes internas de los sesgos, de las creencias que tenemos en estas identidades que son, desde el punto de vista budista, ficciones, pero que manejamos como si fueran realidades naturales y hechas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Y que cuando miramos a través de una perspectiva budista, vemos que las identidades están profundamente internalizadas y arraigadas. Y si queremos mirar la desigualdad, la injusticia que hay en campos como género, pero también en términos de desigualdades y opresión a través de conceptos como raza, grupo etnia, clase económica, orientación sexual y muchas otras jerarquías sociales que construimos con base en diferenciar identidades. Si nos damos esta propuesta de transformar o trabajar en el campo de la injusticia, finalmente, si reconocemos que tienen raíces internas en las mentes, ¿no?, a través de la ignorancia en términos budistas, internas, para transformar y finalmente quizás desmantelar las estructuras sociales opresoras, necesitamos mucha introspección, mucha alerta mental y mucho trabajo interno, porque estamos nosotros reproduciendo internamente, ¿no? Y somos todos finalmente portadores de las ideas, de roles de género o raza o lo que sea que están teniendo la manifestación externa. Y ahí el Dhamma tiene muchísimo que aportar, ¿no? ¿Desde dónde salen nosotros? ¿Por qué generamos estas identidades? Y poder mirar y ver, hemos construido todo este complejo de ideas que cuando miramos a través de la meditación o el estudio de la filosofía, intentar agarrar un elemento de la identidad de género y se resulta ser un nube y no hay nada ahí que agarrar, pero el conjunto sí tiene un gran efecto porque creemos que tiene realidad. Y voy a estar explorando un poquito desde este ángulo que la filosofía budista y el proyecto de aplicar esta filosofía en nuestras mentes puede aportar. Y al mismo tiempo, hay que reconocer que las condiciones externas, las estructuras sociales en las que las identidades emergen, están reproducidas y nos oprimen, quedan más o menos fuera del alcance de lo que el Dharma está estudiando y trabajando, ¿no? Las estructuras sociales de poder. Y en ese sentido, siento que una óptica desde el feminismo contemporáneo puede ayudar muchísimo en comprender cómo es que
las ideas, las identidades internas que son ficciones, terminan manifestándose colectivamente como estructuras que cada generación está reproduciendo dinámicas de opresión. Y otro ángulo que tomar en cuenta es que si miramos la función de las religiones a lo largo del tiempo, y esto es una óptica que olas de feminismo previa han aportado, que cada religión que ha estado aceptable suficientemente a una sociedad para perdurar milenios, ha hecho sus ajustes, sus pactos implícitos, o se han acomodado para no confrontar demasiado las estructuras de poder en la sociedad, ¿no? Y como una manifestación de esto, el budismo, que ha perdurado muchos siglos, si bien empezó desde una postura retando la sociedad, cuestionando el sistema de castas, más o menos recibe apoyo real, ¿no? Cuando llega al Tíbet, dentro del budismo tibetano, está importado por el emperador y tiene mucho apoyo del élite. Si miramos, si nos hacemos la pregunta en qué nivel de la sociedad el budismo tibetano está entrando a las sociedades latinas, también podemos preguntar dónde se está insertando, ¿no? Y esto indica que de alguna forma el Dharma deja de presentarse como algo que está completamente revolucionario y va a deshacer todo, porque entonces ningún emperador va a importar o sostener esto, ¿verdad? Y a lo largo de los milenios, para poder sobrevivir, muchas, si no todas las religiones mundiales finalmente apoyan a agendas patriarcales, que las estructuras de poder en las sociedades han sido patriarcales. Y esta perspectiva, que no se ve tan fácilmente dentro del budismo por muchas razones, es algo que, si miramos desde esta óptica, para nosotros, practicantes de Dharma, hoy en día es muy importante, yo siento, tener esta óptica para asegurar que no estamos sin querer reproduciendo patrones, ideologías o imágenes que finalmente se han formado o se han fortalecido porque esto encaja bien con las estructuras de poder que hay. Así que esto es como el marco grande del territorio que quiero contemplar. Y siento que si miramos una de las características del feminismo contemporáneo, que es su óptica de reconocer que las identidades que tenemos, identidades de género, no existen en un vacío y que ninguna persona tiene una sola identidad. Todos tenemos un amplio rango de identidades que se hacen vigentes en diferentes contextos. En ciertos contextos, la identidad que tenemos a raíz de nuestra educación o nuestra profesión va a hacerse vigente según el contexto. En otros contextos, nuestra identidad, la comunidad con la que nos identificamos, comunidad indígena, raza, grupo, etnia, como queremos, sin entrar en lo que son los proyectos raciales, etcétera, pero estas
la manera en la que la sociedad, ¿no?, nos ubica en cuanto a estas identidades. En ciertos contextos esto es lo más importante. A veces es género que es más importante, a veces es orientación sexual, a veces puede ser otras habilidades o condiciones físicas que tenemos, a veces puede ser la edad, y todas estas identidades forman parte de lo que somos y están disponibles para hacerse relevante en cualquier contexto. Y esto es un modo un poquito budista de decir que nosotros somos intersecciones de identidades. Y si contemplamos desde las enseñanzas budistas, sobre todo del budismo Mahayana de Madhyamaka, donde la presentación de la vacuidad está diciendo que no tenemos una esencia que nos hace lo que somos. Y esto también en las filosofías de Abhidharma que se encuentra en Theravada también dicen lo mismo. No hay una esencia que nos hace quienes somos. Y esencia para mí es una traducción muy apta para la palabra atma, no atta, anatta, no esencia. Que no hay algo esencial que nos hace mujer o hombre. No hay nada esencial que nos hace tal identidad y no otra. Las identidades se formulan especialmente comparando con lo que no son. Y ahí, para realmente asentar este tema, se requería una exploración demasiado como largo de la filosofía del lenguaje, donde los términos que tenemos, los sustantivos, no son para identificar una sustancia que algo tiene, sino un proceso largo de distinguir algo de lo que no es. ¿Mm? O sea, y esto podemos contemplar la adquisición del lenguaje de los niños que dicen, no, vaso, y agarran una pelota y dicen vaso y dices, no, no vaso, esto es un vaso. Y van creando categorías que marcan las distinciones entre las cosas, que no están viendo que hay una esencia que todos los vasos comparten, sino que hemos construido colectivamente a través de conceptos y idioma categorías. Esto es el contexto filosófico amplio. ¿Vamos bien hasta ahora o es demasiado esotérico filosófico? ¿Vamos bien? Ok. Si vamos bien, continuamos en la misma dirección. Entonces tenemos esta perspectiva donde podemos ver que no tenemos una esencia. Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo nos definimos? Y principalmente nos definimos en cuanto a lo que no somos. Y nos definimos a través de cuentos, narrativas. Yo soy tal y tal tipo de persona. Yo no soy este otro. Y ahí lo que nosotros definimos como el otro, si no tenemos una esencia, entonces no podemos algo opuesto a esta esencia, ¿verdad? Si no somos una cosa fija, no podemos decir que somos su opuesto porque no somos una cosa específica y fija. Pero nos conocemos y por lo tanto todo puede ser un otro para nosotros, ¿verdad? Si yo digo soy una mujer y por lo tanto no soy un avión, no tiene sentido, ¿verdad? Porque si bien es cierto que si soy una mujer no soy un avión, la identidad de mujer se define en relación con sus binarios, ¿no? Y los binarios son la forma en la que nosotros construimos nuestra realidad. No es la forma en la que la realidad existe en sí.
es como nosotros estructuramos nuestras experiencias, el idioma, nuestro mundo y sobre todo nuestra propia identidad. Y no solo somos un hombre o una mujer, si me confundo. Sí, no solo que tenemos una identidad, tenemos, ¿no? Identidad si decimos que tenemos, si somos homosexuales, esto es decir que no somos el otro. Así empezamos a ir armando. Y desde esta perspectiva podemos ir amontonando identidades y cada identidad está construido en relación con algún otro. Y esto es decir que nosotros estamos aquí morando en una intersección donde podemos marcar un límite entre lo que decimos que somos y lo que no somos. Y podemos decir que no somos una infinitud de cosas, literalmente. Pero si miramos para enfocarnos en género, lo que tenemos a la disposición en culturas donde hay dos sexos, que siempre que si miramos en la sociedad de la distinción entre sexo y género no es realmente muy bien asentado y no se mantiene muy claro, si bien lo podemos estudiar e identificar. Pero si asume que hay dos sexos, vamos a asumir que hay dos géneros, ¿no? Porque no somos muy contundentes en nuestro análisis, ¿verdad? Si nacimos en una sociedad donde hay tres sexos, entonces estamos en otro territorio y sí las hay, ¿no? Pero tomando el binario más común, ¿no? Y por lo tanto más problemático de, ¿no?, hombre o mujer. Ya una vez hemos establecido esto, entonces para saber quiénes somos, ¿no? Y otra como observación que podemos tener desde el budismo es que el hecho de que las identidades no son reales quiere decir que requieren muchísimo trabajo para estar construidos y sostenidos todo el tiempo, porque no se sostienen por sí solos, no tienen una naturaleza, una esencia ahí. Y esto implica que nosotros continuamente necesitamos estar haciendo referencia a lo que no somos para saber que sí somos. Y finalmente, para ponerlo muy burdo, para saber qué es una mujer, miramos lo que un hombre no es. Y si miramos qué es un hombre, miramos lo que se supone que una mujer no es, ¿no? Así armamos la definición binaria. Y ya que estas son ficciones, ¿cómo yo como mujer puedo definirme por no ser un hombre cuando un hombre se define por no ser una mujer? Muy rápidamente vemos que esta es como una casa hecha de tarjetas. Soplas y todo se cae, ¿no? Pero no se cae, ¿por qué? Porque estamos continuamente reforzando la estructura a través de imágenes, a través de discursos, a través de cuentos. Y aquí podemos mirar las religiones, cuáles son los cuentos primordiales que nos contamos. Y ahí vamos a ver que estos son mecanismos para estar manteniendo roles de género, junto con la confianza que son reales. Y además,
aún peor, que son naturales, que es natural que el patriarcado es natural, que los hombres son los decisivos, son los protagónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ficciones, ¿no? Que a estas alturas sabemos que son ficciones, pero son ficciones con muchísimo ímpetu, ¿no? Y con muchísimas estructuras que sirven para monitorear, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales cuando la identidad o uno no está dentro de un rol de género? ¿Qué pasa en la prepa? ¿Qué pasa en muchos contextos, en la familia? Los comentarios sarcásticos, las bromas, todo lo que nos hace sentirnos inseguros si no estamos cumpliendo con un rol, porque estas identidades sí generan mucha inseguridad, porque al fin del día sabemos que no es cierto. Esto no es real. Y cómo se construye toda este teatrito de los roles de género a través de nosotros hacer una y otra vez los gestos asociados con nuestra identidad de género, ¿no? Y, ¿no? Versus, a ver, entonces lo que te puedo es un ensayo, es una presentación continua, ¿no? Y todos sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo. Tuvimos que aprender. Y lo reproducimos a través de las acciones que hacemos, ¿no? Las presentaciones que damos y los cuentos que internamente nos contamos. Y tener esta como análisis de cómo se construyen y poder ver que a fin de todo esto no existe, esto es un elemento que el budismo puede aportar a la conversación. Y el hecho que las identidades no son reales, que solemos generar identidades binarios porque estamos buscando mutuamente definirnos o juntos marcar un límite porque no hay un límite natural. Que la distinción, ¿dónde está la frontera entre hombre y mujer? No es algo natural, que necesitamos continuamente estarlo construyendo, ¿no? Marcando, ¿no? A través de muchos discursos, imágenes y, ¿no? Actos performativos. Y también de ver que esto nos limita. Y hay una perspectiva que creo que sí es clave, que podemos importar del budismo en este campo de discusión, es que un ser iluminado incorpora todas las cualidades, las que los roles de género están marcando como femenino y como masculino, aunque el hecho de que asignamos cualidades a diferentes géneros es parte del teatrito, es parte de la construcción, ¿no? Y es muy colectivo, ¿no? Y en uno de los talleres que hicimos de género en México, hicimos una dinámica donde primero la gente se tuvo que poner, que alistar las cualidades de un buen ser humano y después dividirlo masculino y femenino. Y fue muy rápido y muy fácil como dividir. Hubo pocos momentos en que no, espera ser decisivo, ser protagónico. No, esto es más bien femenino. Se dividió bastante fácilmente las cualidades y después invitamos a las personas de
de ver dónde se ubican en cuanto a las cualidades. Y era muy obvio que no hubo realmente mucha correspondencia, ¿no? No mucha, algo, realmente con las cualidades que las personas tienen. Pero donde tenemos problemas es reconocer que tenemos estas cualidades, porque parte de lo que pasa con este binario de género y de roles de género es que, ya que es normativo no reconocer o expresar ciertas cualidades si uno tiene una identidad de género, entonces se nos hace incómodo o difícil reconocer que sí tenemos esta cualidad. ¿No? Y estas son las ópticas que podemos tener del budismo. Si miramos desde una óptica feminista, nos ayuda en ver que no es nada más un proceso interno así que nos hace dividir las cualidades, sino que cuando vivimos en una sociedad donde cuando uno tiene una identidad de género, uno recibe castigos sociales cuando uno expresa o manifiesta cualidades no asociadas con el género, ¿verdad? Y esto ya no estamos hablando de nosotros a través de la meditación, de desarmar y delatar las ficciones y ver que no es así, sino de reconocer el contexto donde estamos operando, que no nos da el espacio. Desde el inicio de siquiera identificar las capacidades en nosotros y tener el espacio para desarrollarlos en muchos contextos. Y ya se ha hecho un poquito avanzado este reloj. Siento que estas ópticas que vienen de la filosofía budista nos tienen muchísimo que aportar. Y también siento que es importante reconocer que no solo es una filosofía. Esta es una de las características del budismo, que es una filosofía aplicada continuamente a nuestras mentes y a nuestra experiencia, ¿no? Y viene el Dharma viene con prácticas para ir paulatinamente deconstruyendo identidades, todas las identidades, e ir liberándonos de las limitaciones que nos imponen cuando creemos que son reales. Y estas prácticas, aquí, sin decepcionar demasiado en este momento de pensar, qué increíble filosofía y además prácticas para aplicarlo y asentarlo, las prácticas que tenemos en el Dharma son prácticas que nos llevan a cuestionar nuestra propia identidad, a tener que deshacer estructuras internas alrededor de las cuales hemos construido, ¿no?, la persona que somos, las identidades que tenemos, nuestra creencia que sabemos quiénes somos. ¿No? Y este trabajo es muy retante, ¿no? El trabajo con las kleshas, ¿no? El trabajo con el apego, con la aversión, el trabajo con la ignorancia, es muy exigente y implica hacernos bastante vulnerables. Y las prácticas de meditación van, finalmente, si realmente no están teniendo sus frutos, van a desestructurar cosas que han sido fundamentales para nosotros. Y esto implica posiblemente inseguridad, crisis existencial
o mucha vulnerabilidad, de ya no saber cómo movernos. Y la idea dentro del budismo es que nuestra práctica se lleva a cabo dentro de un recipiente o un contenedor seguro, dentro de refugio, ¿no? Esta es la idea. Tomamos refugio como preámbulo a todo porque necesitamos tener este espacio seguro para atrevernos a hacer este trabajo, sobre todo cuando tenemos muchas resistencias, porque esto es muy arraigado y se siente peligroso cuestionar al fondo tantas cosas, pero hacerlo en este contexto de refugio con una comunidad donde tenemos contención, vinculados con maestros confiables o con una comunidad que nos da esta protección y seguridad. Y este elemento del contexto de refugio es un elemento de ver cómo esto entraría si estamos buscando un territorio compartido entre el Dharma y el feminismo contemporáneo. Y ahora quiero explorar un poco dónde el Dharma queda corto. Uno que espero que ya es bastante obvio para quienes han estado practicando un tiempo, que las estructuras de las instituciones budistas históricamente han sido francamente patriarcales. Hay jerarquías de poder desde arriba. Hay, ¿no?, pirámide donde quienes están en posiciones de liderazgo en la mayoría de las comunidades budistas hasta hoy en día son hombres, ¿no? A nosotras muchas veces la gente se nos acerca cuando estamos ahí moviéndonos por la sociedad que, son mujeres. No supe que puede haber monjes mujeres. Y sí, esto como que cada vez que escucho esto, para mí es, sí, claro, porque los que salen de las comunidades asiáticas que están enviados para ser maestros son hombres, no hay mujeres. ¿No? Las mujeres, las monjas, ¿no?, tibetanas, birmanesas, birmanas, tailandesas de Sri Lanka, poco. De China y las comunidades taiwaneses más. Sin embargo, cuando miramos la institución del monasticismo, hay una desigualdad institucional que las mujeres, las monjas mujeres no pueden dar ordenación completa a mujeres sin hombres. Los hombres sí pueden dar ordenación completa a los hombres sin invitar a las monjas. No necesitan mujeres para hacerlo. Las mujeres sí necesitan a los hombres. Y muchas otras cosas que ya si empiezo a hablar de esto ya se nos va a alargar mucho la cosa. Pero es decir que las instituciones en su estructura. ¿No? Y también cuando hay mujeres que llegan a tener posiciones de liderazgo en comunidades o organizaciones budistas, lo que suele funcionar ahí es un estilo de liderazgo más masculino, porque la estructura está hecha para esto, para un liderazgo jerarcal desde arriba, ¿no? Y esto es algo que yo hoy en día estoy con cierta pena y bastante dolor mirando en mi propia situación, donde
seguimos las estructuras que recibimos desde donde heredamos el Dharma, porque con aprecio y asumiendo que, ¿no?, que esto es la manera de hacerlo, y después de un tiempo de ver que espera, como el Dharma no tiene que ser transmitido en esta estructura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos reproduciendo esta estructura? Así que esto es un elemento donde, si estamos viendo qué tan compatible o qué tanto se llevan bien, ahí es un punto de fricción, yo diría. Otro factor es la misoginia oculta que hay dentro de doctrinas, dentro de imágenes y dentro de comunidades budistas. Y aquí no, yo diría que esto se ve reflejado, y aquí no me refiero a misoginia como una emoción de aversión hacia las mujeres. Tengo en mente misoginia como la premisa que la función o el lugar o el rol de la mujer es apoyar al hombre, ¿no? Que la mujer debe de estar sirviendo. Y esto se ve reflejado incluso en muchos centros de Dharma en América Latina. ¿Quién está sirviendo el café o el té? ¿Quién está limpiando después y quién está dictando las clases? Y esto es algo de poner sobre el radar, ¿no? Y también de reconocer que dentro del Dharma mismo hay poca reflexión sobre la manera en la que el Dharma participa en la opresión de las mujeres a través de las imágenes y narrativas que se presentan, ¿no? Y esto es otra vez, es una aportación de olas previas de feminismo, de reconocer que las religiones naturalizan un orden social donde la mujer está en una posición súbdita, ¿no? Y ahí quizás es tan normalizado que no lo notamos, ¿no? Y esto es que debe de ser una gran bandera roja, ¿no? Si para practicantes del budismo tibetano, que no sé si hay gente ahí que ahí practican budismo tibetano, ¿alguien? Veo, sí, ok. Tienen árboles de refugio. ¿Saben qué tienen árboles de refugio? Sí. ¿Cuántas mujeres tienes en tu árbol de refugio? No. Quizás tienes alguna figura por ahí, ¿no? O quizás una diosa en el aire llevando ofrendas hacia los grandes hombres ahí en el refugio. Es imposible que esto no tenga un impacto. Nos está diciendo ahí, quienes están arriba son los hombres. Insértate en tu lugar ahí en el piso. En budismo Mahayana, las descripciones de los campos búdicos, los reinos puros, todos los practicantes son hombres. ¿Dónde hay figuras femeninas ahí? Las sirvientas haciéndole ofrendas a los varones. Y ni se nota, ¿no? La belleza, todo. Y estas son cosas que naturalizan los roles y la desigualdad total. Y esto es parte de la función de las religiones a lo largo de la historia, ¿no? Presentan los roles sociales como naturales. Esta es la aportación o el pacto implícito entre relaciones mundiales de larga historia y las estructuras de poder en la sociedad. Y son difíciles de detectar porque justamente funcionan
invisibilizando su trabajo, que no, nada más estamos describiendo una realidad. Y otra vez la filosofía budista nos dice, no se trata de describir una realidad que tiene una existencia aparte del proceso de describirla. La descripción que le damos es un elemento formativo en la realidad que estamos compartiendo. Después, ¿no? En asambleas del budismo Theravada, ¿dónde se sientan las monjas? ¿Y en qué países ya no tienen monjas? Y se les hace muy conveniente que son las amas que nada más tienen unos cuantos preceptos y viven ahí alrededor del monasterio para limpiar, atender y hacer la presentación otra vez de las jerarquías, porque en muchos países Theravada no se ha tomado el paso, no se ha establecido bien comunidades de monjas completamente ordenadas. Ahora hay monjes atrevidos que lo hacen y tienen mucha represalia de otros grupos muchas veces, ¿no? Y sí, bueno, yo podría continuar en esto. Ya las monjas se están riendo de mí porque han escuchado este sermón hasta el atardecer, el amanecer, por todos lados, porque necesitamos nosotros mirar qué estamos haciendo, qué estamos reproduciendo, ¿no? En nuestras comunidades. Y yo siento que yo siento que si continúo va a ser una trayectoria muy larga por ahí. Creo que lo podemos como dejar como a la consideración en qué cuentos, qué prácticas, qué modos de sentarnos, de organizarnos están siendo una reproducción performativa de desigualdad de diferentes tipos. Esta es una tarea que nosotros tenemos. Y también otro campo donde siento que no fue mucho el enfoque del Dharma y por lo tanto queda corto es en análisis de estructuras de violencia, estructuras de opresión, ¿no? Y identificar, analizar las causas y condiciones de sufrimiento del budismo es buenísimo, causas y condiciones individuales e internas, ¿no? Pero tiene sus manifestaciones en estructuras colectivas y estructuras de poder, ¿no? Y ahí el Dharma no realmente habla mucho de esto. Parcialmente quizás por los procesos históricos de que, mira, no vamos a hablar mucho de esto porque nos vamos a perder nuestros donativos, ¿no? El rey ya no va a dar el sostén. Los ricos que están auspiciando el centro, etcétera, ¿no? Inconscientemente, pero son procesos sutiles de acomodarnos, ¿no? Y si queremos un Dharma que nos libera, y claro que esto es el tipo de Dharma que queremos, necesitamos estar observando cómo una práctica, una doctrina puede ser liberador y que tanto si no cuidamos igual termina reproduciendo algo que no nos conviene. Y esto solo podemos hacer cuestionando y aplicando diferentes ópticas para realmente entender qué estamos generando colectivamente, ¿no? Y también estamos practicando el Dharma en un contexto donde el Dharma también, sobre todo en Europa y Norteamérica,
se ha hecho sus ajustes con el neoliberalismo, donde la meditación es algo muy individualista que nos va a permitir sostener más estrés y ser mejores como productores dóciles en las empresas. Y también una óptica donde miremos adentro. El problema es hacia adentro. La transformación tiene que ser adentro. Trabajemos con nuestra propia mente. Puede ser, si no cuidemos, un desvío que nos impide de participar y reconocer donde nosotros de hacer esto estamos, ¿no?, dando el espacio para que las estructuras de poder continúan porque ni los miramos, ni cuestionamos, ni tocamos. Y siento que también, y lo digo, quizás debo de pedir un perdón porque yo sé que es difícil escuchar mucha crítica del Dharma, que en general las comunidades budistas occidentales suelen no estar muy bien en manejar la crítica del budismo mismo. Muchos venimos al budismo ya hartos de otros vertientes, hartas de luchas sociales donde lo que dominaba era demasiado ira y nos sentimos finalmente impotentes y esto nos desgastó. A veces con dificultad superamos la resistencia de nuestra familia, ¿no?, que piensa, y conocidos que piensan que no entramos en algo muy raro y por fin logramos que ellos no respetan al Dalai Lama y piensan el budismo sí es muy bueno, y después de ahí venimos con hablar de misoginia y en sus instituciones y como que no queremos, ¿no? Y también en el caso del budismo tibetano, la construcción de una visión de budismo tibetano como una religión idílica forma parte de una estrategia política para la sobrevivencia de una cultura bajo peligro de extinción, ¿no? Que en las universidades tenemos estudiantes para un Tíbet libre, amigos del Tíbet, ¿verdad? ¿Dónde están los grupos de estudiantes para un Uyghur libre, para amigos de Siria? ¿Dónde están todos esos grupos? No están, ¿no? Aunque también hay atrocidades porque el budismo tibetano en este momento tiene muy buena fama. El mundo lo ve realmente tiene mucha buena voluntad, ¿no? Y además una cultura en peligro de extinción, cultura de refugiados. Las comunidades de refugiados suelen ser muy conservadores, y la comunidad tibetana definitivamente no quieren adaptar, quieren conservar para no perder, ¿no? Y esto hace que hacer este tipo de cuestionamiento y decirnos, el Dharma no tiene que ser perfecto para ofrecernos muchas cosas y que necesitamos ver dónde están las cosas no tan magníficas para no estarlas reproduciendo en nuestras comunidades, ¿no? Y creo que con todas estas advertencias de donde hay que cuidar, esto no nos resta la confianza que el Dharma sí nos ofrece una caja de herramientas para entender cómo funcionan todas las identidades binarias,
cómo la normatividad nos atrapa, cómo esto realmente se puede analizar y desmantelar directamente, y todas las maneras de meditar sobre nuestra identidad personal, que a fin del día la meditación va hacia esto, ¿no? La liberación es liberarnos de las identidades personales finalmente, de la creencia en este yo fijo, ¿no? Nos ofrece muchísimas cosas y podemos tener la confianza que estos dos campos de actividad, de práctica y de estudio sí pueden llevarse muy bien, ¿no? Pueden ir juntos. Y siento que si bien el Dharma ofrece abundantes y potentes recursos que podrían enriquecer la práctica y el pensamiento feminista contemporáneo, también en nuestras comunidades budistas, también se hace falta una perspectiva feminista interseccional. Y al fin del día, es nuestra responsabilidad, nosotros quienes estamos practicando y por lo tanto reproduciendo en un nuevo contexto, un contexto latino. Es nuestra responsabilidad comprender los contextos sociales en los que nos encontramos, incluyendo las estructuras, ¿no?, opresoras que hay en nuestro alrededor. Esto es nuestra responsabilidad. Esto no podemos esperar a que alguien de una cultura que difícilmente habla el idioma, que no sabe exactamente cómo van las cosas, ¿no?, que va a decir cómo implementar el Dharma en tu contexto, ¿no? Y donde hay que cuidar. ¿Qué son las maneras en las que las fuerzas internas que el budismo detecta con mucha puntualidad, cómo se manifiestan en la sociedad? ¿Cómo son las instituciones? ¿Y cómo se enganchan con estas fuerzas internas? Esto es nuestra tarea, su tarea. Y de reconocer que para ver cómo el Dharma puede ser de beneficio, ¿no?, también necesitamos ver cómo el Dharma puede ser aplicado en los contextos específicos donde nos encontramos en su intersección, ¿no? Y esto es una manera de decir que para que el Dharma pueda manifestar o realizar su potencial para ser liberador en nuestro contexto, es nuestra tarea ver cómo lo vamos a implementar en nuestro contexto, habiéndolo analizado con las herramientas de análisis que tenemos de otros campos de estudio, incluyendo el feminismo contemporáneo. Muchas gracias, Venerable, por sus excelentes y muy, muy francas palabras. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas del público. Reitero que en razón del tiempo deberemos limitar a una pregunta por persona, pero esperemos no sea muy difícil. Así que vamos a partir primero. Si quieren hacer sus preguntas a través del micrófono, ojalá puedan también levantar la mano en la opción que hay en el Zoom para ir en orden y no perdernos. Entonces vamos a partir primero con las preguntas. Y Anael pregunta, ¿cuál es el fundamento de ese tipo de prácticas patriarcales en el budismo? ¿Vienen de una misma enseñanza del Buda o es una práctica ajena a la doctrina budista y más cultural? Si vinieron estas prácticas discriminatorias de las enseñanzas del Buda, ¿cómo el budismo puede explicar que un ser iluminado enseñe este tipo de enseñanzas misóginas?
¿qué fue lo que llevó a enseñar este tipo de enseñanzas? ¿Fue la presión social la que llevó a replicar estas prácticas discriminatorias? Para que el budismo se pueda propagar en estas comunidades y que el budismo no sea considerado una religión demasiado ajena a la cultura de la época. Saludos, venerable. ¿No que se iba a limitar a una sola pregunta? Sí, creo que Anael quizá pueda achicar su pregunta o no sé si Ya lo estoy leyendo. sí. Curiosamente sí me ayuda a veces leer y no nada más escuchar, aunque no leo tanto como debo. Pues ahí hay mucho debate. Hay quienes hacen investigaciones filológicas y aseveran que las partes misóginas son posteriores a la vida del Buda. Y puede ser, la cultura india no valora muchísimo la historiografía, así que saber exactamente, documentar exactamente qué se dijo cuándo, además de ser un contexto de transmisión oral durante mucho tiempo y las autoridades que estamos utilizando son todos escritos, así que de por sí son muy posteriores. Esa es la respuesta más generosa. Otra respuesta sería que el Buda estaba respondiendo frente a su contexto, que no le quedó otro de responder a su contexto, y era un contexto misógino y patriarcal. Y se ve, yo creo que donde se puede ver esto de forma más como directa es entre las historias sobre la fundación de un orden de mujeres. Y de un lado, el hecho de que funda un orden de mujeres es absolutamente revolucionario. Y esto es un hecho, lo fundó. Esto nadie puede disputar, esto está en todas las fuentes, aparecen por doquier, ¿no? Y después hay un narrativo, ahí es donde los filólogos dicen que no, esto no vino del Buda. Esto fue parte de la contrarreacción, la reacción reaccionaria. Así se dice, ¿verdad? Reaccionaria. Y sí está como bien estudiado que después de abrir un espacio donde mujeres pueden tener liderazgo dentro de sus comunidades, donde tenían una alternativa, porque en el tiempo del Buda las opciones eran ama de casa, mendiga o prostituta. O sea, estas eran las opciones. El Buda ofrece una carrera espiritual abierta a todas, ¿no? Y la existencia de esta comunidad tuvo su efecto en la sociedad y hubo una fase de más opresión a la mujer, más textualmente se ve como más reglas para controlar la mujer en otros textos de la sociedad india, porque ¿no? Hubo de repente, las mujeres tenían mucho más opciones y se les escaparon el control de los hombres, básicamente, ¿no? De poder salir ahí a este contexto. Y al mismo tiempo, tenemos esta explicación que el Buda no quiso fundar esto y que Ananda le tuvo que presionar y convencer y acordar que mira, es tu tía, ella te amamantó, le debes algo, dele permiso, como toda ¿no? una explicación que presenta al Buda como renuente.
Y su explicación es que la sociedad no lo va a aceptar. Y yo temo que si hago esto, la sociedad va a rechazar. Esto es una explicación un poquito menos generosa, pero ahí vamos, ¿no? Y la otra explicación es que la sociedad era patriarcal, ¿no? Y cualquier cosa que queda transmitida por la sociedad, en cierto sentido, va a reflejar la sociedad. Al mismo tiempo, los textos nos dan los elementos que necesitamos para nosotros construir una sociedad distinta. Pero lo estaremos haciendo dentro de la sociedad que ya tenemos. ¿No? Y así que yo creo que contesté la pregunta, ¿sí? Más o menos. ¿Suficiente? Bien, Sí. Denis vamos con una siguiente. Toledo pregunta, ¿se buscan las reencarnaciones de los maestros evolucionados en hombres y mujeres o solo hombres? Eh, bueno, francamente solo hombres. Los que se busca entre mujeres son reencarnaciones de mujeres. Y sí, creo que cabe, sí, es la verdad. Yo cuando en mis primeros años de monja vivía en un centro, un monasterio con monjes tibetanos y uno de los monjes falleció. Y después de que el lama, Geshe Tabke, maestro de Nangpel también, falleció, uno de sus asistentes dejó sus votos o había dejado sus votos quizás poco antes, alrededor de este tiempo, y su compañera se embarazó. Y inmediatamente todo el mundo diciendo, esto va a ser la reencarnación de Geshe Tabke, ya renació, no, es niña. No, olvídalo. Y ya nunca se habló más de esta posibilidad. Y esto es totalmente típico, ¿no? Y donde sí se puede tener una situación donde busca en una mujer la reencarnación es solo si fue una mujer. Y se ve en muchos ámbitos dentro del budismo, no solo tibetano, que entre todo lo que marca la identidad, identidades de género quizás es lo más importante. Si leen los cuentos de las vidas pasadas del Buda, no solo que en todos los cuentos canónicos el Buda siempre ha sido masculino, fue una liebre masculino, fue lo que sea, siempre masculino, todos los demás. Su mujer, su Yashodhara, la ex esposa del Buda, siempre mujer. Su mamá, siempre mujer. Los hombres, siempre hombres. O sea, cambian de especie, pero de género, no. Así que hay esta como idea, no es doctrinal, obviamente cambios de género están ahí en los textos y cambio de sexo también está en la Vinaya, ¿no? Esto es como, a mí me gustan mucho en el código monástico, es realmente muy divertido leerlo si uno le interesa este tipo de cosas, que hay toda una serie de preguntas que Upali, que fue el custodio del código monástico, la Vinaya, le hace al Buda, y se pasa esto, ¿qué tal? Y se pasa esto, ¿qué se hace? Y hay una serie de anécdotas donde dice, tal y tal bhikshu cambió de sexo. ¿Qué hacemos con él? Y el Buda dice, bueno, pues que pase a la comunidad de bhikshunis, ¿no? Y después, ahora esta mujer cambia de sexo
no explicas, no es identidad de género, es sexo. Y la palabra que usan es su órgano reproductivo cambia para hombre. Es súper puntual, ¿no? Porque es un código legal, tiene que ser muy claro, no puede ser demasiado vago, ¿no? Y esta mujer cambia para hombre, ¿y qué hacer con él? Pásalo con los bhikshus. Y si una tercera vez el bhikshu cambia para mujer, ¿qué hacer con ella? No, 3 veces esto es demasiado ya. Ahí, súper. Así que tenemos en ciertos ámbitos textuales una fluidez de sexo completamente normal, cero problemático. Y en otros lugares muchísima ansiedad para definir, ¿no? ¿A qué te perteneces? ¿Dónde te ponemos? ¿Quién eres? ¿No? Así que tenemos los dos. Hay ambos como vertientes dentro de la misma tradición, que nos debe de dar mucha confianza que podemos nosotros elegir desde cuáles de estas fuentes vamos a basarnos. ¿No? Y las personas que tienen sus manos ahí levantados, Verena, le falta una levantadas, pregunta escrita que vino un poquito ok. antes de Patricia. Dice, hola, gracias maestra Damcho por su claridad. Mi pregunta es, ¿qué tanto la falta de unión entre las monjas facilita el patriarcado? Muchas gracias. Ay, vienes con esto de culpar las mujeres por el patriarcado. Mamma mía. Es una función del patriarcado dividir las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son las fuentes de poder, son quienes controlan los recursos. Y incluso si no sentimos que tenemos mucho esto, ¿por qué en la sociedad los hombres poderosos siempre aparecen con mujeres, niñas, jóvenes, bonitas? ¿Mm? Pensémoslo. ¿Por qué a muchas mujeres, aquí realmente yo me puedo dejar fuera de esta descripción, les atrae los hombres poderosos, incluso a veces machistas? ¿No? ¿Qué atracción para mujeres heterosexuales? Nos atraen los débiles, los flacos, los con poco poder social, o más bien no. ¿Mm? Si la construcción de roles de género, y sí, esto sí es muy personal, pero ya sabemos, ¿no? Esto, ¿no? Lo personal también es político, que si configuramos entre roles de género, quien tiene poder social, que tiene recursos económicos, que quien domina es el hombre, y ya que estamos manejando binarios, la mujer tiene su poder al vincularse con un hombre poderoso, estar, ¿no?, ligado con él bajo su protección o elegido por el hombre para poder ser su pareja, así tener una buena vida con muchos recursos económicos, etcétera. Entonces las mujeres, por esta estructura, están en competencia. ¿Por qué? No solo que necesitan ligarse con un hombre poderoso para tener protección en la sociedad, sino que su modo de atraerlos es atraerlos. Tienen que agradar, tienen que ser elegidos. O sea, esto construye un ámbito de división entre mujeres y de competencia para
vincularse con este maestro. Y incluso en comunidades o en dinámicas en donde el contexto no es heterosexual, reproducimos estas mismas dinámicas con los roles entre las lesbianas o entre los hombres, donde uno es más masculino y otro más femenino. Es muy loco. Pero si observamos, esto es lo que pasa, ¿no? Así que, si quieres, culpa al patriarcado por la falta de unión entre las mujeres y no al revés. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias. Ahora, como sé que hay otras preguntas en el chat, pero primero vamos por orden, porque las pusieron antes, personas que levantaron su mano. Sé que está Valentina, porque también forma parte de Buda Dharma, Universidad de Chile. Y de hecho, quiero agradecerle también a ella, ahora públicamente, porque gracias a ella podemos tenerla a usted, Elena Bedancho, fue ella quien quiso traerla. Así que también Mm. públicamente por eso. Y para que ahora le haga su pregunta. Gracias, Bicho. Sí, venerable Damche, es un honor tenerla aquí. Usted para mí es una maestra desde que inicié en el budismo, gracias a YouTube. Y también gracias a Lidia por haberme ayudado en todo para poder coordinar esta charla que ha sido muy buena, hasta por decir algo. Em, y le quería hacer una pregunta que en realidad no está tan ligada al feminismo, pero me surgió a raíz de uno de los elementos que usted tocó, que es el elemento de la identidad, y cómo esta es una construcción al final. Con eso entiendo que no es solo la identidad de género, sino toda la identidad en su conjunto. Y me gustaría saber cómo se relaciona el apego a esta identidad que cada uno tenemos con el miedo a la muerte, como este miedo a perder la conciencia, este miedo a no seguir siendo uno. Y eso, muchas gracias de antemano por la respuesta. Pues muchísimas gracias. Ya sabemos a quién culpar de todo lo que ha sucedido aquí. Y también agradecer, muchas gracias por posibilitar esto. Me ha dado mucho gusto conectar con ustedes y con su proyecto. Pues yo siento que el miedo a la muerte en su raíz es un miedo a no existir, ¿no? Y ya que lo que nosotros pensamos que somos no existe, ya que las identidades que usamos para decirnos quiénes somos no existen realmente, vivimos con una ansiedad sutil todo el tiempo de no ser nadie, porque sabemos que no somos quienes decimos o pensamos que somos, muy, muy sutilmente, inconscientemente, porque estamos continuamente teniendo que reconstruir estas identidades, ¿no? Contándonos continuamente, yo no soy así, yo no soy una persona que hace esto, aunque hayamos hecho esto, no, esto no fui yo, cuando lo hice no era yo, yo no soy así, de la verdad no soy así. Estamos continuamente teniendo que invertir energía en fortalecer o reconstruir las identidades que nos contamos que somos, en vez de haber aprendido a morar sin aferrar a nada en una intersección, ¿no? de muchas conexiones, incontables conexiones que tenemos, ¿no? No tenemos esta habilidad de ser quienes somos sin decirnos quiénes somos o sin tener algo que podemos señalar con el dedo, esto soy, sin poder decir, no soy esto, soy este, ¿no? Y la idea de liberación que tenemos es de poder morar
interconectados sin tener que separarnos o distinguirnos de un otro, porque no hay un yo que implícitamente tiene sus otros que estamos defendiendo. ¿Esto tiene sentido? Digamos que el Buda tuvo razón. No, la personalidad o identidad que atribuimos a nosotros mismos es una construcción. ¿Ok? ¿Estamos bien? Lo que yo pienso es una construcción. Esto quiere decir que no es real. Y si esto no es real, entonces la posibilidad de no existir está a la flor de piel. Quizás no soy. ¿Qué soy? Si no soy esto, entonces, ¿qué soy? ¿No? Y por lo tanto, todo el aferramiento que sí es un gran obstáculo, tiene su máximo crisis cuando contemplamos la muerte. Porque ahí vamos a tener que soltar todo. ¿Y con qué nos quedamos? ¿No? Así que yo siento que sí, el hecho que las identidades son construcciones y no son reales, mientras creemos que lo son, hace que vivamos con cierta ansiedad existencial que en su forma más burda es miedo a la muerte. Ahí vaya crisis existencial, no sé si voy a continuar. ¿No? Mientras la construcción de las identidades, en cada momento no sabemos si va a continuar. Si voy a poder continuar convenciéndome que soy esto. Porque estoy cambiando todo el tiempo, ¿no? Venerable, y me disculpo por hacer otra pregunta, es muy cortita. ¿Usted qué práctica en específico podría recomendar para trabajar en estos desapegos de las identidades o el miedo a la muerte? Pues yo creo que son distintos, porque el miedo a la muerte es tan grande y en cierto sentido tan burdo que requiere un método un poquito menos sutil. Trabajar con la identidad lo podemos hacer y yo como propongo que hagan una meditación donde se preguntan dónde está su identidad y eligen primero una identidad, digamos identidad de género. Identidad de género, ¿dónde está en la mente? ¿Mm? Porque la identidad de género no está nada más en el cuerpo, está en la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mente que es mujer y no hombre? ¿Dónde está? Buscarlo. Ya con esto, ponerse a buscar dónde es la mente femenina. ¿Dónde lo puedo agarrar? ¿Mm? Y empezar a jugar con con una investigación. ¿Mm? O incluso decirte, mira, mi identidad de género es tal y tal. ¿Mm? ¿Y mi mente es masculino, es femenino, es otra cosa? ¿Cómo esta identidad realmente tiene que ver con la mente en sí? ¿Mm? Y ahí hay mucho material para elaborar. ¿No? Para la muerte, yo siento que posiblemente por empezar para trabajar con el miedo a la muerte es de reconocer que
hay una muerte en cada momento que vivimos. En cada momento. Las enseñanzas de la impermanencia están diciendo que en cada momento hay un fin a todo lo que ya se concluyó y estamos haciendo un nuevo inicio simultáneamente en este mismo momento. ¿No? Y que por lo tanto cada fin es un inicio. Muchísimas gracias. Ah, no, si tiene algo más que decir, dígalo, pero... No, solo iba a decir que no hay nada que finalmente queda destruido, sino transformado. Muchísimas gracias. Ahora sí. Gracias, Valentina. Bien, venerable, no sé, hemos avanzado bastante en el tiempo, ya llevamos 1 hora y media, pero igual quedan varias preguntas, así que no sé si quizá una más o las que quiera. 2 más, pero voy a contestar bien superficial. Ok, sí, le pregunto antes de. Así que, bueno, por orden, lamento los que no pudieron alcanzar a hacer sus preguntas, pero por orden, eh, Samadhi Centro Holístico, aquí voy a quizás revelar su identidad, no sé. Está Juan, un hermano del Dharma que desde México nos ha ayudado muchísimo también para justamente publicitar esta charla, así que le doy la palabra a él, que tiene la mano levantada. Vale, muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias, venerable Damcho. La verdad estoy muy feliz y es difícil a veces conseguir estas charlas dentro de los círculos de Dharma, así que hay que aprovecharla al máximo. Y mi pregunta es muy específica. Ahora que se acaba de dar recientemente esta incorporación de las monjas en Bután, ¿no? Esta ordenación completa que fue muy importante dentro del círculo de los círculos budistas, dentro de mis canales empecé a hablar acerca del tema y con sorpresa vi mucha resistencia de parte de laicos que llevan años, ¿no? Argumentando cualquier tipo de cosas, ¿no? Como que si no es válida, como que si yo estoy confundido por una agenda progresista, como que si debería mejor de antes de hablar una declaración, mejor atenderme a preguntarle a mis maestros, ¿no? Antes de hablar de esos temas. Mi pregunta específica es, nosotros como laicos, ¿qué podemos hacer un poco para empezar a empujar estos temas y de cierta manera apoyar también a las maestras como usted que están empujando de cierta manera este cambio de paradigma dentro del Dharma y cómo nosotros también como laicos podemos empujar esto dentro de estas estructuras que a veces que son tan difíciles, ¿no? Que nos topamos con pared muchas veces. Muchas gracias. Pues gracias por la pregunta, Juan. Prometí una respuesta bien superficial y creo que sería que continúen hablando, ¿no? Y levantando sus voces y tocando el tema y preguntando. Y sí, preguntando a los maestros y preguntando a compañeros, ¿no? Como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las mujeres no tienen esto? ¿Por qué esto ha de ser una aberración o algo poco probable? ¿Por qué? ¿No? Y yo siento que sí, esto es algo, una aportación muy, muy grande que pueden todos y todas hacer y todes. Y esto es estar manifestando un interés y una importancia en la igualdad de género en nuestras comunidades. Porque si nosotros no estamos externalizando que esto sí es muy importante, no va a formar parte de lo que queda importado. Y sobre todo, la generación nueva que está ahora tomando, ¿no?, las riendas del Dharma y haciendo lo suyo, sí tiene un rol muy importante de estar cuestionando muy al fondo y hacerlo con la confianza que el Buda nos invitó a cuestionar todo. Y los únicos momentos cuando íbamos mal como comunidad era cuando dejamos de cuestionar, ¿no? El pensamiento crítico fue absolutamente fundamental y seguramente han escuchado muchas veces
no los consejos del Buda de no tomar lo que yo digo porque lo digo, ¿no? Ni las palabras, bla, 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 todo esto, ¿no? Pero que esto realmente es fundamental. Y sí, estar hablando del tema, educándose sobre el tema, compartiendo la información y sí, poniendo los temas sobre la mesa. Y también yo voy a sugerir que también cuando están buscando temas para cuestionar, que también pongan abusos en las comunidades budistas también sobre la mesa, porque ahí van a encontrar mucho material. Es la única manera en la que vamos a tener el tipo de cultura budista o comunidad del budismo latino que realmente nos sirva. Es la única manera. Aceptar y tragar el paquete completo pensando esto nos va a hacer buenos practicantes y vamos a recibir la aprobación de los venerables o las venerables, como tenemos realmente que salir de esta mentalidad y no tenemos por qué ni entrar. Ok. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la obra de poner el tema sobre la mesa. ¿De dónde eres? ¿En México? Así es, soy de México. Ajá, ¿de qué parte? Yo vivo en Monterrey, soy de Aguascalientes, pero vivo actualmente en Monterrey. Ah, ok. Esto es Dharma Chisme. Solo para saber. Gracias, venerable. Y la última pregunta va a ser de Nati JP. Si te doy la palabra. Hola, buenas noches. Venerable, un gusto poder dirigirme a usted porque la escucho también hace varios años. Ahora estoy tomando un curso del instituto, así que hoy día es la segunda vez que la veo en un video. Pero bueno, así me siento totalmente honrada. Y eso. Bueno, primero, bueno, me llamo Natalia, igual camino hace muchos años dentro del feminismo, ya hace algunos años dentro del budismo, y he estado haciendo esos puentes de los que usted ha hablado acá, porque también vengo desde las ciencias sociales, entonces en mi cabeza cuando obviamente veo todo el tiempo estructuras sociales de poder y temas así, y he tratado de introducir en la comunidad de la cual soy parte del tema, he hecho charlas de lenguaje inclusivo de género, pero por eso quería plantear esto más como una problemática, porque es fuerte la resistencia que hay. Y lo que a mí a veces me da un poco de susto, como que a veces pueden tomarse algunas enseñanzas del Dharma para reforzar igual esas estructuras. Por ejemplo, a mí me han dicho como, pero si a las personas, no importa cómo nos dirijamos a las personas, porque lo más importante es dirigirnos a ellas con amor y compasión y tratarlas amorosamente. Pero yo me muevo en círculos donde yo comparto con personas trans, yo también me considero una persona de género fluido, por ejemplo, que es algo que yo no he expuesto en mi comunidad, pero tampoco me importa que me traten como mujer, entonces está todo bien, pero a mí me da mucho temor, por ejemplo, yo invitar o traer a más gente en estos espacios, porque en estos espacios se reproducen efectivamente estas estructuras. Y para mí ha sido como un poco difícil o sea, como darme cuenta de esto. También tengo obviamente mis aliadas dentro y también mi comunidad se me ha permitido, por ejemplo, que yo pudiese hacer esa charla, o sea, hay apertura. Pero me pasa esto que digo que me da miedo de eso, de que se ocupen ciertas enseñanzas como esto del amor y la compasión, o como no importa si al final, como el género, como todo es vacuidad, el género no existe también. Entonces, ¿qué me diría usted de respuesta o cómo enfrentar quizás ese tipo de argumentos cuando estamos hablando con personas, con practicantes de budismo? Porque yo tengo muchos argumentos desde el feminismo a personas en la sociedad, pero dentro de mi comunidad a veces me cuesta un poco, y también
Sí, es eso, es por el tema de como no existe el género, no existe identidad, entonces no importa, pero sabemos que sí importa para generar comunidades inclusivas, que sean seguras y que inviten a la gente. Eso. Pues sí, qué bien. Y sí, a mí me da mucha flojera todas estas, los usos de las doctrinas para callar temas importantes. Y cada una de las doctrinas tiene diferente manera de como desde dentro del budismo de oponerse, ¿no? Y cuando dicen que lo importante no es qué decimos, sino si dirigimos amor y compasión hacia ellos, entonces una respuesta es que amor y compasión necesitan estar acompañados por sabiduría, la sabiduría que reconoce cuál es el efecto en ellos de lo que estamos diciendo o haciendo. Y que no basta con tener una motivación amorosa si el efecto de lo que estamos haciendo no les está haciendo bien. Así que esto es como una estrategia muy ortodoxa budista de decir compasión también necesita sabiduría. Esto de género no existe, entonces esto es ahí de decir que en el nivel de realidad absoluta, género no existe, ¿no? En la realidad relativa, ya que no existe, tiene toda la importancia aquí. Y cuando dicen esto es así, el dinero tampoco existe, entonces deme todo tu dinero porque no existe, ¿verdad? A ver, ¿no? Y muchas veces hay esto es una como estrategia muy común que a mí no me gusta lo que estás diciendo así que yo lo descarto y descalifico como esto es realidad relativa. Y ahí es importante saber que solo nosotros vivimos e interactuamos a través de lo relativo. Así que mientras no somos todos ya iluminados y no ya hemos trascendido todo, esto es la totalidad de lo que tenemos, es la realidad relativa. Y que es cero compasivo descartar la experiencia de otras personas. ¿No? Un practicante budista no puede defenderse por tener una motivación amorosa cuando no está tomando en cuenta la experiencia subjetiva de la persona. Esto no es amor, esto es soberbia. Y si vienen otros argumentos, pues envíelos conmigo, yo les digo algo. Bien, ya. Agradezco a todos y todas por las preguntas que hicieron llegar. Nuevamente le agradecemos profundamente, Venerable, por su tiempo y explicaciones. Sean estas en beneficio de muchas y muchos y en última instancia operen en beneficio de todos los seres. Así también espero que nuestras comunidades puedan cooperar nuevamente en el futuro tan bien como lo han hecho hoy. Le pido disculpas a las personas que quedaron con preguntas sin responder, pero bueno, ojalá puedan resolverse prontamente. Les deseo La siguiente vez que nos reunimos, yo nada más voy a hablar muy corto tiempo porque hoy he dicho muchas cosas. La siguiente diré menos y habrá más tiempo para preguntas. sí, ojalá nos reunamos nuevamente más temprano que tarde. Y bueno, Y una otra cosa, ujú, que después de concluir una respuesta me vienen las mejores respuestas, pero a Nati quiero decir que el Dharma ahora es muy, muy joven. No debemos de pensar que tenemos que ver cómo meternos en las comunidades o los centros de Dharma que ya existen. Creen nuevos.
Sí, es verdad, bueno, también nosotros somos algo nuevo, así que Sí, partimos hace muy poquito tiempo, así que también que creo que somos parte de eso, ¿no? De sí. esa nueva generación que usted habla, que está tomando el Dharma justamente. Así que, bueno, como despedida también, le deseo a nuestro estimado público una muy, muy buena noche. A nuestra estimada invitada, venerable Damcho, muchas gracias nuevamente por sus palabras. Y bueno, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Y en la próxima también les voy a pedir que me digan Damcho sin todo este venerable. Ujú. Estos títulos también fácilmente entran en las estructuras patriarcales, así que ser amigas, ser amigos, amigues, mejor. Dancho, su salud, la asiática, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Sí, gracias, gracias, Roger. Sí, mejorando. Tengo aquí una que me obliga a hacer estiramientos y cosas así, así que ahí vamos. Gracias, gracias por preguntar. Ya, entonces, hasta la próxima. Gracias nuevamente. Damcho, ahora sí, sin tanto. Ahora sí, Y bueno, nos vemos Gracias. en la próxima. Muchas gracias gracias. a todos y a todas por las preguntas fabulosas, por el tema, por estar aquí juntos y juntas y juntes. Que se repita. Sí, te repito. Esté muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Vicente. Sí, muchas gracias por facilitar todo esto, posibilitarlo. Y yo agradezco a Valentina. Sin ella, la verdad, nada de esto sería posible. Yo Gracias a también. todos. Chao. A los dos, a todos, todes, todas. Adiós. Adiós, hasta la siguiente vez. Quizás mejor la siguiente vez puras preguntas. ¿Qué tal? Sí, podría ser otra modalidad. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Adiós. Adiós.